Seguimos aquí en La Rioja Directo, jueves último La Rioja Directo de la temporada en sí, ya lo saben, enseguidita comenzaremos nuestra temporada más veraniega y más refrescante y vamos a continuar con el programa de hoy, con ese capítulo, esa segunda edición del Camino de las Palabras del Instituto de Estudios Riojanos y ya lo sabéis, estamos haciendo un repaso con diferentes escritores. Hoy es el turno en este último Camino de las Palabras de esta segunda edición de la escritora María Pilar Queralt, el periodista Francisco Quintero. La entrevista es una escritora con una carrera muy datada, con muchísimas obras escritas ya a sus espaldas y con un objetivo, que aprendamos historia de forma muy amena. Vean. Muy buenas, queridos amigos y amigas, una nueva cita con la cultura, gracias al Instituto de Estudios Riojanos, aquí en la televisión de La Rioja. Y hoy tengo una invitada docta, una invitada que nos va a llenar de conocimiento, una mujer que ha buceado en la historia y que nos cuida porque nos informa de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir en muchos aspectos. Tengo conmigo nada más y nada menos que a María del Pilar Queralt. Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenida. Encantadísima de estar tanto contigo, con tu buena compañía y sobre todo en esta tierra mágica de La Rioja. Efectivamente, una tierra maravillosa donde vamos a hablar de las palabras dentro del camino, dentro del Xacobeo. Y mi primera pregunta, María del Pilar, es ¿hacia dónde vamos, conociendo de dónde venimos? Pues a evitar repetir los errores del pasado. Lo que pasa es que, claro, la historia también es un caramelo para los políticos sobre todo. Entonces, claro, siempre se tiende a manipularla en favor de. Entonces creo que es muy importante que el historiador esté un poco al servicio de la verdad. Y esa verdad solo se consigue a base de investigación, de cotejar opiniones y de ir a las bases, a las fuentes. No a lo que han escrito otros, no a lo que se ha repetido pues por costumbre, por tradición oral, por lo que sea, sino yendo siempre intentando ir a las fuentes. Tú tienes un currículum muy polifacético y al mismo tiempo muy prolífico, mucha obra, una obra Sí. muy abundante, y has casado, has hilvanado la investigación, el periodismo, lo que es como la investigación, la tesis, Sí, la docencia, y luego te has llegado también a la novela y al ensayo. ¿Cómo navegas en esos mundos? Porque algunos chocan entre sí en algún momento. No tanto como parece. Mira, yo desde que acabé la carrera decidí que mi misión iba a ser divulgar la historia. A mí me parece estupendo y necesario que los doctos catedráticos de historia investiguen, trabajen y o procuren encontrar el sitio en la universidad para la historia. Pero a mí me parece que es el pueblo en general el que tiene que saber la historia. La historia es el álbum de familia de la humanidad. Entonces tenemos que saber de dónde venimos. Pero tampoco es cuestión de hacerlo o de enseñarlo haciendo una abrumada, no sé cómo te diría yo, una cantidad innecesaria de fechas, datos o de estudios súper sesudos. Sesudos. Hay que hacerla un poco amena, y divertida, cercana. A mí me gusta, por ejemplo, mucho incidir en las biografías. El ser humano es el protagonista de la historia. Y ha habido momentos en que un gobernante, por ejemplo, ha tenido un poder inabastable. Con lo cual es importante que este ser, estos sentimientos, esas emociones de esta persona tuvieran una repercusión en el pueblo. Entonces vamos a estudiar un poco la historia así, de una forma divulgativa, amena, analizando un poco el por qué una persona determinada actúa en un momento determinado de una forma X, porque así sabremos qué le condicionaba en aquel momento. Entonces yo creo que hay que ir un poco a eso, a la historia de divulgación. Me encantan las revistas de historia. Sabes que colaboro con la decana de las publicaciones de historia, con Historia y Vida. Y los libros que hago intento hacerlos siempre en un lenguaje amable, con notas a pie de página que expliquen conceptos que yo pienso que el lector medio no tiene por qué saber. Y así, pues mira, voy compaginando unas cosas y otras.
Como decía, a lo largo de tu trayectoria, pues has investigado sobre muchos personajes históricos, Sí. pero mucho has incidido en el tema femenino y en el tema de las mujeres. ¿Por qué eres autora o porque ellas te han parecido más interesantes? ¿Cuál ha sido? Mira, es un tema de principios. Muy bien. La mujer ha sido la gran olvidada de la historia. También, la gran olvidada también, También de la historia. Y a veces no solo olvidada, sino mitificada, que a veces es peor. Es peor, sí. Porque ahora mismo te estoy viendo el libro Tengo- que tienes en las manos y tú sabes la Isabel de Castilla que yo descubrí manejando legajos, leyéndome su testamento, que se sabe que ella lo dictó personalmente a su secretario. Nada que ver con aquella fanática que nos presentaron en los años del franquismo y tal, que iba a ser un poco más, la querían hacer santa incluso. Es un uso maniqueo, ¿no? Es un uso totalmente maniqueo y lleno de intereses espurios para beneficio de unos pocos. De unos pocos. ¿No? Entonces, en este sentido, pues bueno, creo que la mujer, ya te digo, hay que reivindicarla históricamente, hay que sacar a la luz. Que es cierto que siempre han habido mujeres poderosas, pero incluso a estas se las ha obviado. Fíjate, en el mundo del arte o de la literatura, cuántas mujeres no firmaban sus trabajos, Los firmaban sino sus maridos. Sus maridos o sus padres. O con nombres seudónimos O con masculinos. Masculinos. Pero, por ejemplo, yo pienso siempre en el caso de la Roldana, la escultora sevillana. Esta mujer firmaba como Roldán, no Roldana, que era su padre. Era su padre. Que- Tuve la suerte de visitar en el Escorial su escultura de una mujer embarazada, Ajá. que es una excepción, Es una excepción. de la Roldana, y Sí, esta sí, sí. Es suya, es una excepción, y Era la una hizo mujer- ella. Era una mujer muy inteligente. Tuvo un marido que era un maltratador. Ya. Y no se le ocurrió cosa mejor ella que hacer una escultura en la que aparecía el demonio. Sí. Y al demonio le puso la cara del Le marido. puso la cara del marido, sí, sí. Una buena venganza. Es una buena venganza. Entonces, estas pequeñas anécdotas también a veces sirven para que el lector o el oyente se queden con la copla y entonces busquen quién era esta señora, quién era esta mujer. Y O lean. existía el maltrato en aquella época. Digo que sí existía. Y siempre. entonces buscan. Y entonces esta forma de, yo siempre lo digo, esta forma de divulgar la historia de una forma amena o asequible para todos los públicos, bueno, pues yo pienso que modestamente tiene su función social. Sí, y la docencia que imprime hacer este tipo de trabajo es absolutamente encomiable, es una labor social sin ninguna duda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, mira, yo la verdad es que como me gusta mucho escribir, porque antes has dicho el nombre de este ciclo, El camino de las camino palabras. de las palabras, la palabra es el tesoro mayor todo. que tenemos el ser humano, ¿no? Entonces, como me gusta mucho escribir, pues cuando llegó el momento, en vez de dedicarme a la docencia, que también hubiera sido Un camino lo mismo, natural. pues sí, pues estuve dando clases en la universidad, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero luego preferí irme al mundo editorial porque me pareció que se amplía más el público y que además, claro, me permitía escribir. Claro. Y ahí es donde voy a la novela histórica, Efectivamente. que combino los dos aspectos, Claro, ¿no? la investigación con la ficción. Con la ficción. Cuando has investigado para hacer esa ficción, ¿con qué personaje, con qué persona te ha impactado? ¿O varias? Ay, son tantas que no te podría decir una sola. Han sido mucho el descubrimiento de cambiar el arquetipo que me habían enseñado para descubrir otra mujer totalmente distinta. Incluso mujeres anecdóticas, como puede ser María de las Mercedes de Orleans, la Madre famosa mía. reina de la copla, que digo yo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues descubrir que era una mujer que hablaba idiomas, que era liberal, que se carteaba con su padre, el duque de Montpensier, hablando de política como si tal cosa, y no aquella edulcorada Paquita Rico que moría de tisis en brazos de Vicente Que Parra, hacía una ¿no? magnífica interpretación Paquita, Maravilloso, pero no tiene nada que ver maravillosa. con el reflejo histórico del personaje. Exacto. O otro caso, Elizabeth de Austria, la célebre Sisi. ¿Qué tiene que ver Elizabeth de Austria? La mujer que va contra el gobierno autoritario de su marido, la mujer
que quiere que defiende a los húngaros oprimidos por Austria. ¿Qué tiene que ver con la Romy Schneider de las películas? Nada. Entonces, en este sentido, no te puedo decir una persona sola, te puedo decir muchísimos personajes que he descubierto a la persona que hay detrás de ellos. Interesante esto, porque seguramente los lectores, cuando se acerquen a tu obra, descubrirán todo eso que tú has descubierto, para la redundancia, detrás. Sí, hay muchas veces que cuando saqué Isabel de Castilla tuve de todo. Entonces ahora con las redes sociales, como todo el mundo te puede interpelar, pues bueno, hubo quien me dijo que estaba haciendo casi una reina subversiva. Pero bueno, pero eso también es agradable. Hombre, claro que sí, porque así es progreso en la investigación, claro, es progreso, oye, y te permite la tesis y la antítesis. Y además te aseguro que me cuido mucho de que la investigación sea muy rigurosa, porque además tenemos verdaderos tesoros archivísticos en este país por descubrir. Tú sabes, el archivo del Palacio Real de Madrid. Bueno, eso tiene que ser ahí infinito. Hay una cantidad de cartas personales escritas por personas, pues por ejemplo Isabel de Farnesio. Madre mía. Isabel de Farnesio, que tuvo tantísima importancia en el reinado de su marido. Pues estaban las cartas, la mayoría que a lo mejor se las había leído una persona, 2 personas, y son cartas en las que ella escribe a su madre, le cuenta cómo estaba la corte, claro. Le cuenta el problema político que había en el momento, la madre la responde hablando de la Italia del momento. Y digo, esto es un tesoro. Es un tesoro infinito. Y hablando de tesoros, porque tenemos que acabar, y el tiempo es un tesoro, como bien sabes, en televisión, tú que también has dado clase en la Facultad de Periodismo de Barcelona. ¿En qué andas? ¿En qué estás haciendo? ¿Qué hay en ciernes? Anúncianos algo. Pues mira, te anuncio un libro que está a puntito de salir. Bien. Bueno, de hecho, si no me equivoco, la semana que viene ya está en las librerías. Pues... Se llama Amores de Leyenda, y es una especie de galería de parejas célebres de la historia, pues que van, yo que sé, desde Cosima Liszt, Richard Wagner, a Yves Saint Laurent y Pierre Berger, su pareja. Es muy variado, hay personajes de todo tipo, desde los míticos amantes de Teruel o otras leyendas similares, hasta personajes, ya te digo, de la más rabiosa, entre comillas, actualidad, porque total, Pierre Berger creo que murió hace nada, ¿no? Entonces, bueno, primero me lo pensé, porque esto de hablar de amores, me siempre da es un poco de controvertido, miedo, ¿no? Pero luego me gustó hacerlo y me lo he pasado muy bien. ¿En qué editorial sale para que nuestros telespectadores... Almuzara, perfecto, pues estaremos muy pendientes. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, en el Camino de las Palabras. Volveremos a encontrarnos seguramente muy pronto en otro lugar y otras muchas historias relacionadas con la palabra y la literatura. Como siempre, un honor tenerte cerca y hemos aprendido muchísimo con tu cabeza tan brillante. El placer es mío y de verdad que ha sido un placer compartir este rato contigo y con los espectadores que lo vayan a ver. Pues amigos, como muy bien dice María del Pilar Queral, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos muy prontito hablando de más palabra, de más cultura, gracias al Instituto de Estudios Riojanos, aquí en la Televisión de La Rioja. Gracias. Bueno, pues podéis rebuscar un poquito acerca de esta escritora María Pilar Queral, ver alguna de sus obras que seguro que os van a entretener muchísimo, vais a aprender muchísimo con ella a lo largo de este verano. Continuamos nuestra sección de Adóptame. Bobby, nuestro perrito que nos presenta Animales Rioja, que tiene 3 años, disponía de un hogar, pero al final su dueño lo cedió y ahora busca, como no bien nos van a contar en la siguiente presentación de Bobby, lo que quiere es mucho amor.
Este es Bobby, es un macho mestizo, tiene alrededor de unos 3 añitos, 2 y medio, es muy sociable, es muy juguetón, como podéis ver le encanta trastear, es súper gracioso, pero es muy bueno. Bobby fue cedido por su dueño, no sabemos mucho más, fue entregado a la perrera y ya está, por lo que suponemos tuvo realmente su casa, su camita y cariño. Ahora mismo pues es lo que necesita, volver a encontrar esa casa donde le quieran, donde le den su espacio en el hogar. Lo que le falta ahora mismo es volver a encontrar ese hogar, ser ese pedacito que forma una familia para volver a ser él, que es lo que le hace falta. Tener cariño, dar sus paseos, que les den sus premios, su comida, el amor, lo que es el amor lo que le falta ahora mismo. Él perfectamente encaja tanto con niños como con otros perros. Es un perro muy sociable, es un perro claramente activo. Por su tamaño necesita sus paseos, pero es un perro muy sociable y muy bueno. Bueno, ya que llega el buen tiempo, un favor, una propuesta de que la gente que tenga tiempo, que venga a ayudar en lo que puede, como voluntarios o ayudando económicamente o tanto con comida para gatos, arena, cualquier tipo de ayuda viene siempre muy bien. A Bobby lo podéis conocer lo primero mandándonos solicitud por nuestra página web o también por nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Y por ahí le podréis conocer y venir a visitarle a nuestro refugio. Bobby, 3 años, necesita una casa, necesita amor, necesita una familia que le quiera, con niños, con perros, da igual, se adaptará a cualquier hogar, eso sí. Ya lo saben, siempre les transmitimos este mensaje, también nos lo hacen desde estas refugios, estas protectoras, aquellas familias que desean ampliar la familia con una mascota, que lo tengan muy seguro, muy pensado y repensado, para que luego no haya problemas. Bueno, ya lo sabéis, poneos en contacto con Animales Rioja si queréis adoptar a Bobby. Continuamos nuestra agenda del ayuntamiento, que nos destacan pues una exposición en la Casa de las Ciencias que yo creo que os va a gustar, les puede gustar tanto a los más pequeños como a los más mayores. Se llama Viajeros en el tren y precisamente trata de eso, de trenes, pero de esos juguetes con los que nosotros jugábamos antaño. Una maravilla. Bueno, pues esta exposición Viajeros al tren nos va a llevar al pasado, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, en el que veremos cómo eran los juguetes relacionados con los trenes, con el ferrocarril y con todo ese mundo. Es una exposición que viene de la colección Quiroga Montes y nos lleva, como he dicho, al pasado. Va a gustar a pequeños, va a gustar a mayores fundamentalmente porque les va a hacer recordar cómo eran los juguetes de su momento, de su época. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril, los trenes, son los juguetes más preciados del siglo pasado fundamentalmente y que en un principio solamente tenían acceso a ellos las personas pudientes. Veremos trenes, ferrocarriles muy grandes. ¿Por qué? Porque podían adquirirlos quienes tenían poder económico y quienes tenían casas muy grandes para poder montar esas inmensas maquetas de trenes. Luego, poco a poco, eso se fue reduciendo, lo pudieron adquirir todas las personas, las casas son más pequeñas en las que vivimos y entonces el tren también fue reduciendo su tamaño para adaptarse y que todos pudiesen jugar con ellos y disfrutar con los trenes. Entonces queremos que disfruten en esta exposición que va a estar aquí hasta el 25 de septiembre.
Bueno, tenéis tiempo todavía de ver esa exposición de la Casa de las Ciencias, pero no dejéis de hacerlo, de visitar a Viajeros en el Tren. Nos vamos a publicidad, pero venimos, que vamos todavía a cocinar un poquito esta última receta también de esta temporada de Ventura y Gaby con un pescadito made in La Rioja. Sí, ahora os lo cuento.